que comenzó a dar una clase y estuvo dando la clase por un mes. O sea, toda la semana repetía la misma clase. Y por respeto, pues los alumnos no decían nada. Decía, bueno, y como ustedes saben que los rabinos en Israel pues son ya personas decanas, mayores, entonces respetadas, entonces nadie se atrevía a decirle nada, hasta que uno un día le preguntó, bueno, rabí, maestro, ¿será que te está pasando algo? ¿No te das cuenta que llevas un mes cada semana dándonos la misma clase? Y el rabino les dijo, no, en pocas palabras vamos a traducirlo al cubano, yo estoy más cuerdo que ustedes. Lo que pasa es que si ustedes no han sido capaces de digerir lo que yo le he enseñado a ustedes en un día a la semana, no lo han sabido dirigir en 7 días, ¿cómo quiere que venga la otra semana y le dé una revelación nueva? Entonces, hasta que ustedes no aprendan esta revelación, la pongan por obra, la interioricen, y se alimenten de ella, entonces no esperen que yo venga la otra semana y le traiga otra revelación. Y es así, o sea, es increíble, de verdad, cada semana el Señor nos trae una palabra nueva, o sea, una palabra revelada en el Espíritu. El Señor, tú abres la palabra y el Señor te dirige y te da la revelación, se le enseña, ¿verdad?, a la iglesia. Y muchas veces la gente tiende a esto. Reciben la palabra, ese momento, entran en gozo, ese momento, pero el restante 6 días de la semana se les olvida lo que Dios le dijo. La próxima semana Dios le trae otra palabra y así sucesivamente. Y por eso también Jesús hablaba, no podemos nosotros echarle las perlas preciosas a los cerdos. Cada instrucción, cada palabra que Dios nos da, que nos enseña, es una perla preciosa. Imagínate entonces, si Dios te da una palabra, mira lo que hace una persona que es inmadura espiritualmente. Dios viene formando a la persona, le viene dando una palabra así, y la persona viene aprendiendo, tiene un buen maestro, tiene un buen pastor, un pastor que se preocupa, que le enseña, que ora y que lo enseña, ¿verdad?, a crecer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no pones de tu parte, por más que ese pastor te dé, ¿qué tú piensas que va a pasar? No va a haber crecimiento. Entonces, cuando vas a pasar por una prueba, porque Dios te va preparando, ¿verdad? Si te toca pasar por una prueba, si te toca pasar por un proceso, si el enemigo te está atacando, te vas a volver como loco. O otras personas que dicen, no, eso es normal lo que pasa, y no se dan cuenta porque no hay discernimiento. ¿Por qué? Porque no han crecido, no han, ¿te acuerdas lo que decía el libro de Ezequiel? No han alimentado su vientre, no han alimentado su estómago. Entonces, yo le preguntaría a ustedes, ¿en qué plan espiritual ustedes estarían para alimentar su vientre e engordar espiritualmente? ¿En qué plano diría, ok, yo voy a venir, yo voy a escuchar? Mire, ya no solamente, o sea, ¿cuántos días Dios tiene? O sea, estamos todos los miércoles, ahora estamos, ¿verdad?, también los viernes, pero nosotros, ¿verdad?, cuando estábamos con ustedes, ¿cuántas veces yo no me reunía con ustedes? Los videos que hago en vivo por el Facebook, o sea, toda la semana Dios está alimentando, porque nosotros espiritualmente nos debemos alimentar como tú te alimentas todos los días, que tu cuerpo necesita comer. Así mismo nos debemos alimentar espiritualmente. Pero ¿qué pasa si tú no procesas correctamente ese alimento? Es desperdiciando y desperdiciando cada semana o cada día que Dios saca para enseñarte, aparte de lo que tú tienes que tener por tu cuenta. ¿Qué haces con ese alimento que Dios te da? Imagínate cuánto le costó a Jesús dejarte esta palabra plasmada aquí. ¿Cuánto le costó a Jesús ir al madero y dejarte instrucciones por el resto de tu vida? ¿Cuál era el GPS de tu vida espiritual? Y que tú vengas y que tú hagas así como si fuera nada. Que leo, ay, pero no entiendo. Ay, pero no sé lo que me dice el Señor. O que el Señor, ¿verdad?, tome a ese pastor, a ese ministro,
que tiene que hacer muchísimos esfuerzos para poder venirte a enseñar y que uno tome y diga, no, como que, recibí, pero el otro viernes a mí se me olvidó. O sea, cuando yo terminé aquí y me desperté mañana, sábado, seguí con mi rutina, a mí se me olvidó lo que Dios me dijo aquí. O no lo puse por obra, o no me interesé más por ir a buscar más, por indagar más, por leer más. Entonces dice Señor, el mismo Cristo lo dijo, yo no voy a echar mis perlas preciosas a los cerdos. A mí me ha costado un precio para darle esto a ustedes. Los hombres que escribieron esta palabra pagaron un precio en su vida para ser hombres llenos del Espíritu Santo y poder ser inspirados por Dios y que Dios le tomara su mano y poder comenzar a escribir. Muchas veces, ¿cuánto nosotros decimos en momentos difíciles de nuestra vida? Que estamos como desconectados, que nos desenfocados, que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo dirigirnos. Cada historia de la Biblia, para cada estación de tu vida espiritual y que se manifiesta en lo físico, tú tienes una respuesta aquí. Si el caso si tu historia que tú fueras viviendo fuera como la de David, como el proceso que David vivió, el Espíritu Santo que mora dentro de ti te va a dirigir hacia esa historia. Y tú vas a comenzar a encontrar la respuesta. Cómo David se dirigió, cómo David se movió en medio de su proceso. Es una guía espiritual, ¿me entiendes? Sí. Ok, el Espíritu Santo me está diciendo que el proceso que yo estoy pasando es como el proceso de David. Entonces yo voy a leer todo lo que David escribió. ¿Por qué? Porque cuando yo lo lea voy a encontrar un modelo a seguir, voy a encontrar la respuesta, cómo yo tengo que manejarme, cómo tengo que comportarme, qué tengo que hacer. Pero si mi proceso fuera como el de Job, que me quitaron, que se murieron mis hijos, que me quitaron mis bienes, que mi esposa se reviró. O sea, cada cual sabe en el proceso que está. ¿Cómo lo puedo identificar? Porque el Espíritu Santo te redarguye y Él te lo hace saber. A ver, y entonces tú vas, incluso si hay soberbia en una persona, si hay falta de entendimiento, Él te va a llevar a los textos bíblicos. Si hay mentira en la persona, Él te va a llevar al texto bíblico donde dice que Abraham mintió. Entonces tú no puedes decir, no te puedes hacer el loco ni la loca y decir, mira, fíjate que Dios me llevó a ese texto bíblico y me dice que Abraham mintió. No, es que Dios te está diciendo a ti. Cuando tú abres la Biblia, escucha esto, mire qué interesante. Cuando tú abres la Biblia, hay momentos en que tú abres la Biblia y tú crees que la estás viendo al azar. No, el Señor quiere y te está abriendo la Biblia en un pasaje que Él te va a hablar en específico. O hay momentos que tú estás durmiendo y una voz te dice, lee el libro de Isaías, ábrelo. El libro de Isaías. Tú no sabes qué texto bíblico vas a ir. Y cuando tú lo abres, cae en el texto bíblico que Dios te quiere hablar a ti. Y entonces cuando no hay una madurez espiritual, ¿qué es lo que tú te vas a creer? Ey, Dios, ¿para qué me mandó a leer que Isaías entró al templo y se veía como un pecador igual que los demás siendo un profeta? Si Dios pone en mi corazón o me habla de alguna manera y me dice, y me lleva a donde está el capítulo Isaías 6. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba aquí ahora. Vamos a abrir Isaías 6. Por ejemplo, ¿qué pasó en Isaías 6? Isaías era un profeta. Isaías se creía que él era el santo, que estaba muy bien, y que el pueblo era el que estaba en pecado y estaba mal. Y él no pudo reconocer o no pudo darse cuenta de su condición hasta que entró en el templo del Señor. Mira lo que dice. Entonces dije, en el año que murió Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él está hablando de una visión. ¿Ve? Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. Y el uno a otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Cuando vemos la palabra 3 veces santo, esto tipifica lo que es la Trinidad.
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Escuche esto. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo es posible que este profeta de Dios, y cada uno de nosotros tenemos un ministerio, un llamado, no se había dado cuenta de la condición de él hasta que pasa una tragedia, muere el rey, y él entra y tiene una visión y ve al Señor, y el Señor, la santidad de Dios, le refleja a él la condición que él tenía: labios impuros, y mira lo que dice: y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí, 6:6, uno de los serafines, teniendo en mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada culpa y limpio tu pecado. Si Dios, el Espíritu Santo, me inquietó, o me habló a través del pastor, o me reveló en sueño, leer Isaías, o yo abrí la Biblia y me señaló un texto en específico, Dios no te está hablando literal de que tú leas la historia de lo que pasó. Dios te está hablando de la condición que uno está teniendo en ese momento. Si voy a Abraham, y Abraham mintió porque tuvo miedo de que lo mataran, oh, Dios me está hablando a mí que hay algo, hay alguna mentira, hay algo que yo estoy haciendo que no está bien. O Abraham salió de su tierra y su parentela y siguió el camino que el Señor le dijo. Oh, Dios quiere que me mueva. Tiene que haber un movimiento en mí. Tiene que haber dejar algo y yo transportarme al lugar que Dios me está diciendo. O por ejemplo, cuando Abraham se llevó a Lot, y tú puedes leer el texto bíblico, y Dios lleva el texto bíblico donde dice: y Abraham tomó a Lot, su sobrino, que amaba mucho, y lo llevó con él. Pero tú puedes ver cómo terminó esa historia. Muy mal. Porque eso no fue lo que le dijo Dios. Pero tú no ves a Dios entrar en escena hasta que Abraham reconoció que él había obedecido a medias. Tú no ves a Dios entrar en escena porque es que Dios es un caballero y Él te habla claro. Su misericordia se renueva cada mañana y Él te continúa hablando. Pero cuando Él te da una dirección, una directriz, y uno la cumpla media, entonces Él te deja. Y es parte del crecimiento de uno, que fue lo que le pasó a Abraham. Cuando Dios le dice: sale de tu tierra y tu parentela, deja todo, todo es todo. Él se llevó a su sobrino, porque como Abraham no tenía hijo, había una ligadura almática con su sobrino. Y él no pudo obedecer la voz de Dios completa. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que Lot, por el camino, se virara en contra de él y lo traicionara, vamos a decirlo de esta manera. Comenzó a pelear en contra de él. ¿Cómo va a pelear en contra tuya si tú le diste todo? Abraham te dio todo cuando tú no eras nadie. Entonces ahí Abraham entra en razón y dice: tú coges para este lado y yo cojo para esto. Ahora tú vas a ver lo que pasó rapidito ahí en el libro de Génesis. Te estoy poniendo una plataforma porque no puede haber construcción sin zapata. Cada palabra profética, cada enseñanza tiene que tener una zapata. Génesis 13:12. Mira lo que dice. Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas a Sodoma. ¿Lo tienes ahí ya? Sí. Dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después, ¿qué dice?
que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de ti descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, ¿qué dice? Removiendo su tienda, vino y moró en el encina de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Por qué se movió a Hebrón? Porque Hebrón significa lugar de gobierno. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Muévete, recorre la tierra, porque esta tierra es a ti que te la voy a dar. Entonces él se movió al lugar de la tierra fértil, a la palabra que Dios le estaba diciendo. Dios te dice, muévete. Cada profecía que Dios te da tiene cuerpo y cabeza. Dios no te dice, muévete y tú, ¿para dónde? No. Muévete aquí. ¿Ok? Entonces le dijo, muévete, y Abraham supo y entendió, Dios me está diciendo que me entrega todo esto, que mi descendencia va a ser tan grande que si la pudiera contar como la arena del mar, es imposible contar la arena del mar. Entonces ahí él se encuentra en Hebrón, que significa lugar de gobierno. Pero si tú ves en el capítulo anterior, cuando Abraham está en este problema con Lot, o sea, Dios llama a Abraham en el 12, en el 13 es cuando hay un tiempo, ¿verdad?, de crisis entre ellos dos. Tú puedes ver un silencio de parte de Dios. Tú sabes que entre un capítulo y otro pueden pasar años. Entonces, en ese transcurso de tiempo donde Abraham obedece a media y sale con Lot, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un silencio de parte de Dios. Pero también vemos la misericordia de Dios desde otro punto. Y hay muchas veces que nosotros no nos damos cuenta, literalmente, de lo que Dios está haciendo a pesar de nuestros errores. ¿Saben lo que hizo Dios cuando Abraham mintió? Génesis 20. Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Nehueb y acampó entre Sades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Así funcionaba en ese tiempo. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. O sea, ¿qué culpa tenía este rey? Si el hombre le está diciendo, ella es mi hermana, porque Sara era una mujer de apariencia hermosa. Entonces el rey, ¿qué pasa? Que Abraham tenía miedo. Era Dios el que lo estaba mandando a moverse en cada estación de su vida. Él tuvo que moverse aquí a Egipto porque Dios lo mandó a moverse ahí. Pero una vez más, él comete un error y miente porque él tenía miedo de que el rey, sabiendo que eso era lo que se usaba en ese momento, que si al rey entraba una muchacha, una extranjera, y le gustaba, el rey la mandaba a llamar. Y como era el dueño, como decir, el presidente del país, entraba una extranjera, le gustaba, la mandaba a llamar. Si no era casada. Entonces Abraham, ¿qué pensó? Y dijo, si digo que es casada y al rey le gusta, me va a matar. Eso lo pensó él, ¿dónde? Aquí. No era real. Dios no iba a permitir que eso pasara, porque Dios le dijo y le prometió a él que iba a estar con él y lo iba a cuidar. Y así pasa con nosotros. Dios nos dice, muévete aquí, te envío a este lugar, haz esto, predica aquí, predícale a tu familia, haz tal cosa. ¿Y qué nosotros hacemos? Cuando nos vemos en medio de la situación, queremos engañar o queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque nos sentimos con temor. O si digo esto, va a pasar tal cosa. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Pero mira la misericordia de Dios, que aún Abraham, habiendo hecho esto, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dijo, espérate Abraham, tú no sabes lo que estás haciendo, déjame irrumpir yo. Porque el rey no puede tocar a Sara. Yo a Sara la santifiqué, yo a Sara la separé. Y ella carga en su vientre la promesa, aunque todavía no se ha manifestado. Y este hombre no la puede tocar. Y Sara era una mujer sujeta a Dios, aunque
aparentemente en la Biblia dijera, no lo viéramos así en un momento dado cuando se enojó con Agar y la tiró afuera, pero Sara era una mujer sujeta a Abraham. Ella respetaba y obedecía a Abraham en lo que Abraham le dijera. Entonces ella no le iba a decir al rey, no, es que yo soy la esposa de Abraham. Ella se quedó callada. Ella dijo, si Abraham dice, pues bueno, vamos a hacerlo. Pero Dios irrumpió. ¿Por qué? Porque esos eran sus hijos amados, que cargaban una promesa, había un propósito y el diablo no podía ensuciar ese propósito. ¿Te imaginas si el rey tocaba a Sara y Dios lo permitía? No. O sea, Dios tuvo que... Entonces, muchas veces en nuestra vida, sin nosotros mismos saberlo, detrás de la cortina, ¿cuántas veces Dios tiene que irrumpir? Por, como decimos en el buen cubano, por metida de pata que nosotros damos. ¿Cuántas veces tiene que irrumpir y decir, espérate, ¿qué estás haciendo? Irrumpe una y otra vez. Esa es la misericordia de Dios. Y muchas veces nosotros ni tan siquiera nos damos cuenta de eso. Pero cuando Dios quiere que tú te des cuenta, para que veas que hay cosas que no pasan en tu vida al azar. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo que venir Abimelech y decirle a Abraham lo que había pasado. Y los despidió de ahí. Le dijo, váyanse de aquí. Váyanse de aquí. Porque yo no quiero problema con el Dios de ustedes. Hasta aquí estamos bien. Sí. Estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo. Entonces lo que quiere decir es que nunca yo voy a ir a leer un texto de la Biblia cuando yo estoy creciendo espiritualmente, me estoy dirigiendo por el Espíritu. Ya mi vida seca, estéril, ya eso se terminó. Ya no es que yo voy a la Biblia y voy a ir a ver al azar. Si encuentro algo a mi conveniencia, si encuentro un texto bíblico que quiero, que mis emociones quieren que Dios me hable, así no funciona. La vida con Jesús es esto. Él no te da de comer lo que tú quieres, Él te da de comer lo que tu espíritu necesita. Y muchas veces te va a dar de comer cosas que a uno no le gustan, pero que son necesarias, es que por nuestro bien y por nuestro propio, ¿verdad?, crecimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algo aquí hoy. Nosotros habíamos hablado la semana pasada que habían 3 dimensiones para entrar a la presencia de Dios. Vamos a retomar un poquito de esto. ¿Ah? Y Dios te puso como plataforma, como zapata, que Él no te está hablando al azar, que todo lo que Él te habla no es para decir, no es a mí que me está hablando. No, sí, hay mensajes que Dios trae para la condición de todo lo que van a escuchar. Es tu traje. No podemos, ese traje no es para mí, no, sí es para cada uno de nosotros. Entonces la semana pasada habíamos hablado acerca de las 3 dimensiones que hay para entrar al reino de Dios, ¿verdad? En la antigüedad, de forma física, la conocíamos así y ahora pues la conocemos de forma espiritual. Los atrios, el patio, ¿verdad?, donde estaba el tabernáculo, el lugar santo, donde estaba el candelario, la mesa donde se ponían los panes, y el lugar santísimo donde estaba el arca. ¿Okay? O sea, el lugar santísimo donde estaba esta misma arca, tal y como tú la ves, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y el sumo sacerdote tenía que estar completamente en santidad. Recordemos que le ponían un cordero con unas campanas, él entraba y si las campanas sonaban, pues era señal de que él todavía seguía vivo, pero si dejaba de sonar, era que había muerto porque el pecado mismo lo había hecho caer ante la presencia de Dios, porque Dios es 3 veces santo. Entonces, asimismo, ¿verdad?, como nosotros vemos aquí, es que era el arca, así mismitico, tal y como la vemos. Entonces, aquí, cuando abrían esto, ¿verdad?, era que tenían dentro, lo que se puede apreciar a ver aquí, la tabla de Moisés, la vara de Aarón y
donde estaba el maná. ¿Ya? Mientras el maná permanecía aquí, no se echaba a perder, ¿ya? Pero cuando salía de aquí, obviamente, ¿verdad? Que sí. Entonces, detrás de esto había una especie de cortina, que es la que Jesús habla, que se rompe. Era un velo, era una cortina, porque el sacerdote que entraba hasta aquí, donde estaba la mesa, el calendario, los utensilios que usaban para quemar incienso, para que Dios recibiera las oraciones de sus santos, ¿verdad? Todo eso que estaba, ¿verdad? Aquí, ni el sacerdote, ninguna persona que entrara hasta aquí podía ver el lugar santísimo. Eso solo se le permitía al sumo sacerdote. Entonces estaba el velo. Nadie podía ver esto y vivir. Entonces, cuando el sacerdote quemaba, aquí había una cortina, cuando el sacerdote quemaba el incienso aquí, el incensario, que significa las oraciones de los santos, y el calendario y los panes de la preposición, entonces, ¿qué era lo que pasaba? El arca estaba como en una tipo posición así, y el velo estaba aquí. Entonces, esto que nosotros vemos aquí vendría siendo como los orificios de la nariz de Dios. Y cuando el velo estaba aquí, ¿qué era lo que pasaba? Cuando el sacerdote que estaba aquí, en la parte de atrás del velo, en el lugar santo, prendía las oraciones, el incensario, ¿qué era lo que pasaba? Si Dios que está aquí está recibiendo las oraciones de aquel que había pecado, entonces esto aquí se movía hacia adelante y empujaba la cortina. Y era la señal al sacerdote de que Dios aceptaba el sacrificio del pueblo y le perdonaba sus pecados una vez al año. O sea, el sacerdote venía y hacía el sacrificio de lo que era la sangre y encender para las oraciones de que Señor perdona, ¿verdad?, a tu pueblo. Entonces cada persona tenía que hacer su sacrificio anualmente. Esto se hacía anualmente. Entonces esto se movía, empujaba para afuera a la cortina, y era ahí donde el sacerdote recibía la señal de que Dios estaba contento y aceptaba y que perdonaba los pecados de su pueblo. ¿Ya? Pero qué lindo ahora que Dios nos dice que no necesitamos nada de esto. Yo quiero que ustedes vean ahora los atrios afuera, los que ven como Nicodemo, que aún no han entrado. ¿Con quién era Nicodemo? Juan 3. Vamos a ver un momentico aquí. Quizás usted puede decir en algún momento de su vida, usted decir, no, pero yo soy cristiano hace muchos años, no, pero yo sí creo que yo tengo una relación con Dios, y usted encontrarse en el lugar de los atrios sin usted haberse dado cuenta. ¿Qué significan los atrios? Afuera, los que ven como Nicodemo, pero aún no han entrado. Y a esto es lo que nosotros podemos leer en el libro de Juan 3. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre de los principales de la sinagoga. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira lo que él dice, sabemos. Eran él y otros más que no querían ser descubiertos. Mis amados, cuando Jesús vino, los judíos estaban bajo el imperio romano. Ellos, algunos, no era que querían negarlo, sino que tenían miedo de los romanos. Imagínate que tú estuvieras en un país como el de China y que te prohíban leer la Biblia, que tú sabes que entran a tu casa, y te pueden dar una paliza o llevarte preso y desaparecerte porque no aceptan el cristianismo. Hasta el día de hoy, así es como pasa. Hay películas en el YouTube acerca de esto, cómo es la vida realmente, ¿verdad?, en una parte de China donde no se acepta el cristianismo, donde hombres de Dios han tenido que esconder en alcantarillados con todos los desechos ahí del ser humano para poder leer la Biblia en oculto. Mire esto,
Y tú y yo hoy podemos estar aquí sin ningún problema, leyendo, orando a Dios o recibiendo la palabra. Mas ellos arriesgan su vida para poder leer un texto bíblico o escuchar lo que Dios le quiere decir. Entonces, porque tienen miedo, ¿verdad? Nicodemo, con otros que habían ahí, tenían miedo de aceptar a Jesús y que los romanos tomaran represalia sobre ellos. Entonces Nicodemo viene de noche con otros y le dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: oh, Jesús le está diciendo a un principal de la sinagoga, a un hombre estudioso de la Torá, que no ha nacido de nuevo. Y le está diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dios mío, ante los ojos tuyos y míos, ¿no te suena eso como un disparate? Que un hombre estudioso de la Torá, uno principal, diga que cómo yo voy a poder nacer siendo ya viejo. Porque no está entendiendo cómo es que se nace en el reino de los cielos. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Respondió Jesús: de cierto, quizás usted se burle de Nicodemo, pero si Dios nos abriera los ojos, ¿cuántas veces tú y yo hemos estado como Nicodemo, diciéndole estupideces al Señor? No, mire, mejor ni nos metamos ahí, porque Dios tiene listo el fusil para darnos a todos. ¿Usted le parecerá chistoso lo que Nicodemo dijo? Porque parece chistoso. ¿Cómo va a decir que nacer de nuevo, meterse en el vientre de la madre de nuevo? ¿Cuántas cosas nosotros le hemos dicho a Dios en oración? ¿Cuántas cosas nosotros hemos manifestado que nos hemos puesto en la posición de Nicodemo? Entonces, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de ¿qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Dios te va a mostrar a cada uno de nosotros aquí en 10 minutos que vamos a terminar si cada uno de nosotros ha nacido de nuevo o no en agua y en espíritu. Él te lo va a mostrar por su palabra, por los textos bíblicos próximos que vamos a ver, que nos va a tomar 10 minutos. Tú mismo y tú misma te vas a dar cuenta si tú has nacido de nuevo en el espíritu. Mira esto. Lo que es nacido de la carne, guarda esto en tu corazón. ¿Qué cosa es nacido de la carne? ¿A qué se refiere con nacido de la carne? Como en el mundo. No, de la mamá, de la carne. ¿Nosotros venimos de qué? De la mamá, el papá, que tuvieron intimidad. Nos procreamos. Esa es la carne. O sea, tú eres nacido, Nicodemo le está hablando, ¿cómo me meto en el vientre de mi madre de nuevo? Y el Señor Jesús le está diciendo, lo que es nacido de la carne, tú naciste de la carne y creciste en la carne. De la carne es. ¿Me están entendiendo? ¿Me van cogiendo aquí? Pero, lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Guárdame esto en tu corazón. Quiero que te me esfuerces una millita extra, por favor. El viento sopla de donde quiere. Julián, si el viento empieza a soplar, ¿tú puedes saber de dónde viene? Tú no sabes, es imposible. Mira lo que dice, mira lo que le dice Jesús. El viento sopla de donde quiere. ¿Y qué? Tú puedes oír al viento, pero tú no puedes ver de dónde viene. Le dice el Señor, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Tú sabes lo que Jesús le está diciendo? Tú naciste de la carne. Eso de la carne es. Eso es Adán. Pero yo soy el postrer Adán. El que nace de mi espíritu, y le pone una comparación. Tú puedes ver de dónde viene el viento. Tú lo oyes.
pero no puede saber ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces, cuando tú naces del Espíritu, ya tu vida no es tuya. Ya tu voluntad no es tuya. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ahora que tú eres joven, tú te guías por ti, pero va a llegar un momento, hablándole de que él iba a llegar a sus canas, donde tú ya no te vas a poder sobrellevar por ti solo, sino que alguien te va a cargar a ti. Porque Pedro estaba preocupado si él iba a llegar al final y lo iba a ver o no. Miren la inmadurez de los discípulos, que ellos creían que Jesús partía, que ellos predicaban unos años y que volvía a regresar y ellos lo iban a ver. Eso era lo que ellos pensaban. Y si nosotros lo vemos de una manera de criticar, asimismo nos hemos encontrado una vez más nosotros en diferentes escenarios de nuestra vida. Creemos que cuando Dios nos da una promesa, así se cumple. ¿Qué le dijo Jesús? Yo estaré con ustedes hasta el último día. No tengan miedo, yo voy a volver y los voy a volver a ver. ¿Qué te hace pensar eso a ti? ¿Qué le hizo pensar a ellos si tú fueras uno de los discípulos? Lo voy a volver a ver en vida. Lo voy a volver a ver en vida. Pero tenía, ¿verdad?, un tiempo para esto. Así es cuando Dios nos da una promesa a nosotros. Tiene que un tiempo de cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando tú recibes esa promesa en un plano de atrio o de lugar santo y no en uno de lugar santísimo? Usted vive afligido, usted vive sufriendo, usted vive en depresión, usted no entiende nada de lo que Dios permite alrededor suyo. Usted no puede disfrutar la vida en Cristo, la plenitud de la vida en Cristo. No puede conectarse con Jesús. Porque lo único que usted está pensando es que pasa el tiempo y que esa promesa todavía no se cumple. Pero cuando estás aquí adentro, ¿qué es lo que pasaba con esto? No había manera que ¿qué? Que se echara a perder. No hubiera manera que se descompusiera. Si tú te mantienes aquí adentro, no hay manera que la tormenta de afuera, que tu realidad, que lo que tus ojos ven, te entren adentro. No hay manera que las injusticias que puedan parecer delante de ti, y en el otro viernes, si Dios permite, vamos a hablar de esto. ¿Cómo nosotros no mirar en ese plano de la realidad? Porque si no te vuelves loco, te vuelves loca. Tú no pudieras entender las injusticias que pasan alrededor tuyo. Y yo creo que esto nos va a servir muchísimo a todos. Cuando tú estás aquí adentro y algo pasa en tu mundo físico que ante tus ojos se comienza a revelar como una injusticia y nosotros decimos, wow, pero ¿por qué pasa esto? Mira, al otro le dieron esto en el trabajo, o pasó tal cosa con esta persona, o mira, tal persona no le pasa esto con sus hijos, o mira, tal persona tiene tal economía, o tiene tal salud, etcétera, o tal persona puede viajar aquí, puede viajar allá, y mira, mami, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe cuando tú comienzas a estar en ese tipo de complaint en tu vida? ¿Por qué no estás aquí? Cuando tú estás aquí adentro, no importa lo que pasa alrededor tuyo. Tú lo celebras aunque tú no lo tengas. No importa, tú estás tan seguro que tú estás dentro de la palma de Dios, esculpido estás en sus manos, dice el Señor, que no hay ninguna realidad, ni aunque veas al impío ganar millones de dólares y que tú no lo tengas o nunca lo vayas a tener. Cuando tú estás acá adentro, estás tan esculpido dentro de la mano de Dios que no importa, incluso si tu familia no es como tú quisieras, si en tu vida no pudieras alcanzar las cosas que tú quisieras, tú sabes quién es el que está en control absoluto de tu vida. No te importa alrededor tuyo lo que pase. No te importa. La injusticia que tú puedas ver fuera de ti no va a hacer efecto dentro de ti. Los que están en los atrios, ¿cómo son? Como Nicodemo. Vienen de noche, pero ocultan su fe. Vienen de noche, quieren ser salvos con Jesús, pero quieren ocultarlo. No quieren que los demás sepan acerca de su fe. No quieren que los demás sepan que ellos les son fieles a Dios, que ellos creen en un Dios así tú te burles o así tú quieras opinar de mí lo que tú quieras.
yo creo, yo adoro y yo glorifico a ese Dios. Así tú te burles, así tú no creas, así tú me juzgues, así me dejes de hablar, así no te guste ahora lo que yo creo. No importa, yo estoy aquí y nada de afuera, ninguna tormenta, ninguna realidad me va a mover, porque estoy así como el pan, como la vara, aquí adentro. No hay manera, dime, había manera con esto sellado de que alguien pudiera destruir lo que estaba dentro. Entonces, dime algo. ¿Será que si tú te encuentras dentro de aquí, habrá manera de que alguien te pueda robar lo que es de Dios para ti? ¿Cuántas veces nos ponemos en ese plano? Ya sea laborar, ya sea en la salud, o ya sea con los hijos. Mira, nada de lo que pasa en esta vida, nada, absolutamente nada está fuera del control de Dios. No hay manera de que alguien me pueda robar algo, ni el diablo, ni sus secuaces, ni la vida, ni la injusticia de la persona. Si Dios quiere que yo lo tenga, no hay manera de que alguien me lo pueda arrebatar. Si Dios quiere que ese trabajo sea mío, si Dios quiere que yo esté ahí, si Dios quiere que yo vaya ahí, si Dios quiere que yo tenga esa finanza, si Dios quiere que yo tenga esa salud, si Dios quiere que yo tenga esos hijos, si Dios quiere que yo tenga lo que Él me quiera dar, no hay manera de que nada en el exterior me pueda dañar adentro. No hay manera. ¿Por qué me desespero entonces y por qué me siento con temor? Porque no he entrado aquí todavía. ¿Por qué me desespero? ¿Por qué me da temor? Oh, si me botan del trabajo, uy, si me quedo sin dinero, mira, pero el otro creció, mira, pero al otro le dan más trabajo, mira, pero a este le subieron el salario. Uy, mira, ahora me dieron este diagnóstico médico. Uy, mira, ahora me está pasando esto con mis hijos. Oh, mira, ahora me está pasando esto con mi familia. Y aquí, allá, y toda la situación es así. Cuando tú entiendes que tú estás aquí adentro y que hay una protección alrededor tuyo, nada de la realidad de afuera a ti te va a poder mover ni te va a poder dañar. Y eso es mentira que, ay, que al otro le dieron porque era mejor o porque al otro le dieron y a ti no te quieren mirar. Fue Dios que lo quiso así. Fue Dios el que no lo quiso dar. Porque cuando es Dios que quiere darte algo, te voy a decir algo. Usted no podrá estar en la reunión. Escúchame esto. Cuando Dios te quiere dar algo, escucha esto. Usted no podrá estar donde están los grandes. No estará ahí. Y si Dios te lo quiere dar, te manda a buscar a donde tú estés. Así esté a miles y miles de kilómetros de distancia. Eso le pasó a David. Vino el profeta a su casa. Estaban todos sus hermanos. ¿Eres tú? ¿Es este? ¿Es este? Dios le decía, no es este, no es este. No es. Él no estaba ahí, Julián. No estaba ahí. Y lo mandaron a buscar. Estaba con las ovejas lejísimo. Y lo mandaron a buscar y Dios le entregó lo que era de él. Lo que es tuyo nadie te lo puede quitar. Entonces, mira lo que dice. Jesús dijo, lugar santo. ¿Qué significa el lugar santo? Donde se hacían los incensios, los sacrificios a Dios. Significa tabernáculo que está dentro de la iglesia. Significa que recibe las enseñanzas y que el agua, que es la palabra, te está limpiando y purificando. Por eso dice Juan 15, 3, 5, Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 3 al 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Te hace sentido lo que te vengo diciendo con el arca? Jesús dice, si tú permaneces dentro de mí, los frutos que yo te quiero entregar, lo vas a dar. Pero fuera de mí, por más que te esfuerces en tu intelecto, en tu sabiduría, en tus títulos, en lo que aprendiste, no lo vas a poder hacer. Va a ser un esfuerzo constante, un cansancio, un agotamiento, una frustración, ¿verdad? Pero si tú permaneces en mí y yo en ti, entonces tú vas a llevar muchos frutos. Entonces, el 3, lugar santísimo. ¿Qué significa permanecer en el lugar santísimo? Nacimiento del Espíritu.
¿Cuál es el verdadero nacimiento del Espíritu? Frutos de arrepentimiento. Revelación de los misterios ocultos que solo están reservados para los que aman a Dios. Escuche esto. No hay manera que yo en el lugar santo pueda recibir lo que Cristo me está diciendo que solamente puedo recibir si estoy aquí adentro. Lo primero que yo tengo que dar para yo estar aquí adentro, para yo entender que estoy aquí adentro, es fruto de arrepentimiento. Me va a comenzar a venir la revelación de los misterios ocultos que solo están reservados para los que aman a Dios. Y el último, para entrar en el reino de los cielos, hay que ser como un niño y nacer de nuevo en agua y espíritu. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros nos bauticemos en agua, nazcamos de agua y de espíritu. Mateo 11:25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor, ¿de qué? Del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas, ¿a quién? A sabios e inteligentes, y las revelaste a los niños. Entonces dime algo, como hablábamos en la conferencia de lo de Esther. Esther no era tan linda, las judías por sí ni tenía cinturita, Vasti sí, la reina que fue sustituida. Las reinas de Persia tenían figura, eran lindas, pero las judías no. Esther no tenía cinturita, pero tenía gracia. Muchas veces nosotros podemos decir, por ejemplo, vamos a poner diversos ejemplos. Señor, no sé mucho inglés, pero tienes gracia. Señor, un canadiense o una persona que estudia inglés lo puede hacer mejor. Deja la Persia, tú tienes gracia. Lo que es nacido de la carne, pero lo que es nacido del espíritu es. ¿Te hace sentido, Julián? Sí. Puede haber uno en el trabajo, en el mundo, donde quiera, mejor que yo, con mejor preparación, con mejor inglés, con mejor gracia, con mejor porte, con mejor lo que sea. Pero Dios hace que me miren a mí, ¿por qué? Porque es la gracia. La reina de Persia, la que estaba con el rey cuando Esther entra en acción en el libro de Esther, esa mujer era linda, con un cuerpo de modelo, pero Esther no. Ni era tan atractiva, ni tenía una cinturita de modelo. ¿Pero en quién se fijó el rey? ¿A quién desechó? A la reina de Persia. ¿Y se fijó en quién? En Esther. No es por si yo sé mucho inglés, no es por si yo soy el mejor, porque me he preparado para hacerlo. Se llama gracia. ¿Qué era lo que tenía David? Gracia. David era chiquito, flaquito y pecoso. Y los hermanos eran cuerpudos, altos y guerreros. ¿Por qué Dios no lo eligió a ellos? Y dijo, aquí no come nadie, le dijo el profeta, tú mira el corazón, tú mira, que diga, el físico, yo miro el corazón. Le estaba mirando a David, estaba mirando el profeta Samuel, estaba mirando a todos los guerreros. Ellos podían ser el rey, ser el próximo rey, porque su constitución, su físico, porque David, Saúl, era un rey alto y fuerte. Pero sin embargo David era todo lo contrario. ¿Y a quién fue el que lo hizo Dios posicionarse? A David. No se trata si yo sé mucho. No se trata si yo tengo un inglés perfecto. No se trata si soy ciudadano o no soy. No se trata si llegué de último y hay miles de pastores que ya están, o si yo llegué de último y yo no conozco mucho de la Biblia. Se trata de gracia. Si tú tienes la gracia, olvídate que cuando tienes la gracia, lo que es para ti es, y nadie te lo va a quitar. Yo no tengo que pelear ni competir con nadie. Un verdadero cristiano no se molesta ni se frustra por las bendiciones que puede haber a un impío o a otro cristiano alcanzar. Ellos saben tú sabes quién tú eres aquí adentro. Porque la Biblia dice que ¿qué? Esculpido estoy en sus manos y que nadie me podrá arrebatar de ahí. Entonces, ¿cuál es la competencia? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es el celo? ¿Cuál es la frustración? ¿Cuáles son los comentarios que pueden salir de mi boca? Nada. Yo sé quién soy. Esther sabía quién era. Y no había reina Vasti, ni todas las que fueron a competir al concurso, más linda que ella, que le fuera a ganar. Porque ella sabía para lo que Dios la había elegido en ese momento.
No importa cuántos buenos hayan alrededor mío, no importa cuánta gente con experiencia, no importa si hay gente que sabe mejor inglés que yo, lo que sea, no importa que prediquen mejor que yo, que estén mejor preparados que yo, no importa si yo abro la Biblia y yo no sé mucho, si tengo gracia, mis ojos se abren. Si tengo gracia, ¿tú sabes lo que estaba haciendo David? Cuando el profeta lo mandó a buscar, cuando Dios lo mandó a buscar atrás, ¿tú sabes lo que estaba haciendo? Arpa y adorando a Dios. Y según dicen estudiosos, maestros de la palabra, que salmos que hay en la palabra, David lo escribió no cuando comenzó su proceso, cuando nadie lo conocía y estaba solo con las ovejas. Él tocaba el arpa y escribía salmos. Como por ejemplo el Salmo 23. Él no lo escribió cuando ya la gente lo conocía ni mató al gigante. El Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Tu vara me funde aliento. ¿Tú sabes por qué David decía eso? Porque nadie lo quería. Su papá no lo quería. David era producto de un adulterio. Nadie lo quería, sus hermanos lo rechazaban. Él dice en uno de los salmos, porque en pecado fui concebido, dice David en uno de los salmos. O sea, el papá de David estuvo con otra mujer y después trajo a David a la casa con los otros hermanos y la esposa que tenía. Y él dice, en pecado fui concebido. David no era querido por nadie, Julián. David no tenía a nadie al lado que le dijera, mira, Dios te ama, Dios te va a ayudar, David. David, tú sabes lo único que tenía en la vara que David tenía pastoreando. Estaban escritos, dicen los estudiosos, que estaban escritos todas las hazañas que sus antepasados habían hecho. ¿Sabe lo que tenía? Identidad. Pero no tenía a nadie alrededor de él más que una vara con la historia. ¿Qué es lo que tú tienes? La vara con la historia. No tenía un pastor, no tenía nadie que le dijera, mira hijo, yo te quiero mucho, yo te amo. Era rechazado y completo y con problemas dentro de su propia casa. No tenía nadie que le diera un abrazo, no tenía nadie que le dijera que lo amaba, no tenía nadie que le dijera Dios está contigo. Él solito con el arpa y la vara que decía las hazañas que habían hecho sus antepasados, era lo que lo hacía él fortalecerse y comenzar a desatar su destino profético. Y Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Si lo leemos aquí, oh Dios mío. Vamos a leerlo aquí rapidito porque ya terminamos. Mira lo que él dijo. Y este salmo fue escrito cuando él no había sido llamado por nadie, ni nadie lo conocía. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Te acuerdas? Lo dijo cuando ¿qué? Cuando nunca había recibido un abrazo de nadie, cuando era rechazado, humillado, maltratado, cuando no tenía nadie que le dijera que Dios lo amaba, que él iba a ser grande y poderoso en Dios, cuando nunca había recibido un abrazo ni un beso de ningún familiar, él dijo así, eso es identidad. Por eso la Biblia dice, el Señor y yo somos mayoría. No necesito, cuando una persona a mí me dice que se siente sola, por eso la gente me ha preguntado a mí que si yo me siento sola en Canadá, porque como la mayor parte de mi tiempo me la paso yo sola, pero ¿cómo me voy a sentir sola? Si todo el tiempo el Espíritu Santo está conmigo, ¿a dónde yo no tengo espacio para sentirme sola? Si lo que no me alcanza el tiempo. No hay un momento de mi vida que yo me sienta sola, que me sienta depresiva, que me sienta, claro, en momentos de mi vida que he pasado procesos difíciles, las depresiones que vienen por causa del crecimiento espiritual, donde uno tiene que atravesar el valle de la sombra de muerte. David lo cuenta más adelante en los salmos. Pero estamos hablando de identidad. Cuando esa persona que dice, no puedo estar solo, estoy deprimido de vivir aquí. No, es que esto es un país demasiado solitario. Es que esto es algo que, rutinario. No, yo no tengo ninguna rutina. O sea, yo estoy feliz con la vida que Dios me ha dado. Estoy contenta y agradezco con lo que Dios me da. Y cada día trato de superarme y ir caminando hacia el camino que Él quiere que yo camine. Dice David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿En lugares de qué? De delicados pastos me hará descansar. ¿Qué significa esto? ¿Tú sabes lo que significan los delicados pastos? ¿Los mejores? ¿Sabes lo que está diciéndole? ¿Sabes lo que David está revelando aquí? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Una oveja en un pasto, ¿cómo descansa?
¿Sabe lo que significa el pasto? El pecho del Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. David se recostaba en el pecho del Señor. Cuando David estaba huyendo de Saúl, él se escondía en el tabernáculo. De hecho, David comió de los panes que no tenía nadie permitido comer cuando pasó mucha hambre y huía de Saúl. Y dice que David se escondía aquí detrás del arca. Y él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Junto a qué? ¿Quién es el agua? Entonces, David está diciendo, Padre, pasto, Padre, me recibe en sus brazos, me abraza. Junto a agua de reposo. ¿Quién es el agua? El Espíritu Santo. ¿Qué dice? Me pastoreará. ¿Quién pastoreó a David entonces? ¿Qué dice? ¿Confortará qué? Y me guiará por amor de su nombre. ¿Y qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas, ¿qué? ¿Delante de qué? ¿Quién eran sus angustiadores? Todos los que le rodeaban eran sus angustiadores. A David lo angustiaban día y noche. ¿Te hace sentido eso, Mar? Comenzando por su propia familia. Y era humillado por todos y despreciado por todos. Y él dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza. ¿Quién es el que unge? El Espíritu Santo. Con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Viste cómo leíste el Salmo 23 hoy de una manera completamente distinta? ¿Viste cómo entendiste quién era el agua, a quién se refería David? ¿Quién era el callado? ¿Tú sabes quién es tú? Mira lo que dice David. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué significa tu vara y tu callado? ¿Qué había, Julián, en la vara? ¿Qué había en la vara de David que te dijo ahorita? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué había en la vara de David? Oh, las historias. ¿Y qué cosas son las historias? La Biblia. ¿Y quién es la Biblia? ¿Quién es la palabra? Jesús. Primero se refiere al Padre. Vamos a volverlo a ver. Primero se refiere al Padre, delicados pastos. Segundo se refiere al agua de reposo, me va a pastorear el Espíritu Santo. Y va a confortar mi alma y me va a guiar por senda de justicia. Y después dice, no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu callado. ¿Qué pasa? David tenía el Espíritu Santo. Te voy a explicar algo. Antes de David ser ungido, tenía el Espíritu Santo. Porque David le dice a Saúl, tu siervo ha matado, ¿qué? Osos y leones, y nadie lo ha visto. Para tú poder matar un oso y león, el Espíritu Santo tiene que darte esa fuerza descomunal. Entonces, cuando David es ungido más adelante por Samuel, lo que hace es que viene el Espíritu Santo sobre él y lo unge para una asignación ¿de qué? De rey. ¿Te hace sentido? ¿Ustedes van conmigo? Sí. Estamos aquí, ¿verdad? Por favor, Sí. vayan conmigo que vamos de nuevo. Necesito que te me quede esto adentro. Si el Señor quiere volverlo a repetir. Vamos de nuevo. Estoy segura que ninguno de los que están aquí han leído el Salmo 23 así. Vamos de nuevo. Lugares delicados pastos me hará descansar. ¿Quién? El Señor, el Padre. Con los brazos abiertos le dice a David, ven. Tú no tuviste padre, tú no tuviste madre, pero me tienes a mí. Yo soy tu papá. Ven, descansa en mí. Ven, dame un abrazo. Entonces, la oveja cuando va a descansar, después que comió, ¿qué hace? Se acuesta en la hierba y descansa. Delicados pastos tipifican el pecho, los brazos de papá. Entonces, Jesús,
obviamente no se había manifestado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Él se aparecía, pero no había ido a la cruz. Entonces, ¿qué era lo que tenía David? ¿Qué era lo que tenía David? El Padre, los pastos, el Padre. Ven, te abrazo, tú tienes identidad en mí. Tú no estás solo, no importa que el mundo pareciera estar contra ti, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, es suficiente, sí, porque yo controlo el mundo. ¡Ojo! Ahora, le dice, junto a agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma y me va a guiar. ¿Quién es el guiador? ¿Quién es el consolador? Juan 16:16. ¿Quién es el guiador? ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Y de ahí dice, no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque el que conoció el amor de Dios echa fuera el temor. Dice David, estoy abrazado de tus brazos, papá Dios. Tu espíritu me está confortando mi alma, me está guiando por sendas de justicia. Tu vara y tu callado. ¿Qué había en la vara? La palabra. ¿Quién es la vara? Jesús. Por eso Dios le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Cuando iban a cruzar el mar rojo. ¿Por qué clamas a mí? Usa lo que ya te di. ¿A quién le había dado? La vara. ¿Quién es la vara? Jesús. Usa lo que ya te di. ¿Por qué clamas a mí? Úsalo. Aquí está todo lo que tú necesitas. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Cuando David declaró a los tres poderosos en su vida, entonces dice, lo próximo es lo siguiente. Tú aderezas mesa delante de quién, en presencia de quién, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Le faltaba algo a David? Tenía los tres poderosos con él, cada uno haciendo una función en su vida. David no necesitaba, por eso la Biblia dice, él mismo dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, a él lo dejó su padre y su madre, con todo y Jehová te va a recoger. Con todo y Jehová te va a recoger. Y por eso Jesús dijo, cuando le dijeron una vez, maestro, allá afuera están tu mamá y tus hermanos. ¿Qué dijo? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Me entiendes? Entonces, uno ama, respeta a sus padres, los honra, a su familia, pero jamás uno pone en riesgo el propósito de Dios, el amor de Dios en nosotros. Es incomparable, inigualable. No se vende. No se compara, no se adultera. Papá, mamá, yo te amo con todo mi corazón. Te quiero, te respeto y te honro. Pero a mí se me reveló el Padre. David respetaba a su papá, porque más adelante, después de ese salmo, cuando lo unge, y ya el ungido, el papá lo trató como si no fuera nada. Ojo, Julián. Ojo, Marcito. Que ustedes son sacerdotes de casa. El tipo ya estaba ungido. ¿Y tú sabes lo que le dijo el papá? Vete, David, vete a la guerra ahí y vete a llevarle ahí a tu hermano pan y queso. A ver si necesitan algo. Él no se ofendió. Él dijo, nada me va. O sea, lo trató como si fuera un don nadie. Él sabía que estaba ungido. Él dijo, está bien, voy. ¿Y qué dice la Biblia? Que en la obediencia está la bendición. Obedeció a su papá, aunque lo estaba tratando de una manera, como si fuera un don nadie, y ese fue el escenario que Dios le tenía preparado para que enfrentara al gigante.